No había ganado 4 partidos consecutivos desde el arranque del Bicentenario 2010. La mala noticia para Guadalajara es que cada vez que inicia muy bien, no termina por poner la cerecita en el pastel con el título. ¿Y quién fue campeón de goleo en ese torneo? ¿Te acuerdas o no? ¿Quién fue? Javier Hernández. El Chicharito. Y no terminó, se fue al United. Se fue al United. Digo, hablando de cómo anda la hormiga, ¿no? Imagínate que te lo quitaran y de repente aparecía. A mí me encantaría que el chavo se fuera a Europa, pero déjenlo un par de añitos ojalá que más. se concrete primero. Un par de añitos y ya después un proyecto se lo lleva, deportivo ¿no? de Guadalajara, ¿no? Que le Porque entregue los títulos a Chivas y luego ya se Hay vaya. varios con etiqueta de exportables en Guadalajara, pero a mí lo que primero me gustaría es que concretaran un proyecto deportivo. Sí, que ganen algo acá y luego ya se vaya. Estos equipos no están para hacer negocio, y varios ¿no? de esos que mencionas acaban de llegar, de esos que están exportados. O sea, por ejemplo, estoy pensando en Ledesma, que podía regresar a Europa sin ningún problema. ¿Y Brian? Brian podría irse a Europa también, pero acaban de llegar. Hablas de jugadores de, bueno, el caso de Brian, 20, 21 años, el caso de Richie Ledesma, 23 años. Pero lo que voy es que acaban de llegar. Pero lo que voy es que en 2 años sigues teniendo edad para irte a Europa, ¿no? Sí. No, y se busca que tengan la consolidación, ¿no? El tema del tal Arrangel en la portería creo que es fundamental para Chivas y para México. Yo creo que esa va a ser la ausencia que más les va a pesar en la liguilla. Sí, claro. Yo pensé que iban por un arquero de experiencia, para compensar esa situación. Yo creo que esa es la que más les va a pesar. Pues en Chivas lo que dicen es que les gusta Wally, que realmente no tiene minutos porque Rangel anda muy bien, pero que cuando lo han usado en pretemporada o por ahí lo han visto, que siempre ha estado muy bien. Fíjate que todavía no se confirma el tema de aquella propuesta de asamblea de dueños de que los equipos calificados se puedan reforzar con jugadores de cuadros eliminados, por lo que habíamos platicado de la situación de FIFA, que pidieron permiso, pero platicando con Javier Mier me decía que ellos esperarían esa opción, la pensarían, pero que a él, no sabe qué iba a decir Gabriel Milito, a él le encantaría darle oportunidad a la gente que está ahí. Viendo esa regularidad y es muy importante. Y tenemos margen de mejora y tenemos que seguir evolucionando como equipo, tenemos que mejorar algunos aspectos. Pero bueno, comenzamos bien en cuanto a rendimiento y comenzamos bien en cuanto a resultados. El único equipo con paso perfecto en este inicio de torneo es el Guadalajara, Príncipe. Y hay 2 formas de ver el vaso, medio lleno, medio vacío. Habrá quien diga, muy bien, es uno de los planteles más competitivos que en este momento se ubica como la segunda mejor ofensiva, solamente Rayados de Monterrey lleva más goles con 9. Y después en defensiva también se coloca como una de las más sólidas. Ahora han enfrentado a rivales como Pachuca, Juárez, Querétaro y Atlético de San Luis, que no están peleando arriba en la tabla. ¿Le creemos a este Guadalajara por lo que ha presentado? ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que ambas aplican, ¿no? Milito es muy sensato y dice, no hemos conseguido nada, pero también estos equipos son parte de la liga y como equipo grande y aspirante al título, tienes que ganarle a estos equipos, cosa que a algunos otros les ha costado o no lo han conseguido, que están en el mismo estatus. A mí me parece que hay que ocuparse de lo que está enfrente y esto es lo que le ha tocado a Chivas de inicio. Vendrá una racha complicada, ¿no? Donde enfrentarán a Cruz Azul, América, Toluca y donde podrá verse un nivel más cercano al de los equipos que son aspirantes realmente al título. Pero nada que reclamarle en este momento, no es culpa de Chivas, ¿no? O sea, Chivas tiene que jugar ahora o más tarde contra ellos y lo está haciendo muy bien. Las formas están siendo las mismas que con las que cerraron el torneo anterior, aunque contra San Luis le costó un poco de trabajo, me parece que sigue siendo fiel a los principios Milito. Eso es lo que no se está viendo, Tocayo, la herencia del torneo anterior. Mira, yo creo que no es un espejismo precisamente por eso, porque no es que haya iniciado bien el torneo, sino que cerró muy bien el anterior y mantuvo esa inercia positiva, esa inercia ganadora, y el torneo anterior sí le ganó a equipos importantes, ¿no? Le ganó al América el Clásico, se metió a la liguilla, estuvo cerca de meterse a la semifinal, recordamos aquel penal que lamentablemente falló Javier Hernández en la cancha de Ciudad Universitaria contra Cruz Azul, estuvo a nada de dejar fuera al equipo de la máquina, y además en este torneo ya encontró regularidad, un estilo definido de juego y tiene un 11, como dice Ceci, familiar. Yo creo que este es el Guadalajara que vamos a ver a lo largo de la temporada. Tropezará, desde luego. Raro el equipo que termine invicto un torneo. En algún momento vendrá algún bajón futbolístico, pero lo veo en la liguilla, y lo veo peleando arriba y lo veo contendiendo por el título. Y me da mucho gusto porque a la Liga Mexicana le hace mucho bien que Guadalajara esté en los primeros planos, porque hace tiempo que no ocurría. Y a lo del estilo me refiero a que finalmente le atinaron a algo, porque Guadalajara durante mucho tiempo dio bandazos con los holandeses, con los españoles. Es español el técnico, es argentino el técnico ahora, pero
creo que ya encontraron finalmente una forma, un estilo, una dinámica. Es un equipo, aparte joven, con muy buena dinámica, que, a ver, le va a complicar a cualquiera, de aquí al cierre del torneo. Sí, yo creo que es un muy buen equipo dirigido, Paco, que actualmente, como bien dice mi tocayo, aprovecha lo que realizó el torneo anterior, más allá que haya enfrentado al rival número 11, al 12, al 10 y al 16 de la tabla general. Si analizamos el funcionamiento y nos damos cuenta de la proyección, este Guadalajara tiene power, nada más que los signos de interrogación para mí llegan de cara a Liguilla, donde seguramente van a perder a jugadores por el Mundial. Claro. Ya, pero mira, a mí me gusta mucho lo que dice Milito, me es muy ecuánime lo que dice, y fíjate que cuando perdía decía lo mismo y ahora que gana también dice lo mismo, o sea, no da bandazos de idolatría y de perder el piso porque ganaron ahora, ni cuando perdía tampoco decía, me gusta mucho, ¿sabes qué? Que Guadalajara le juega igual a cualquier equipo, ya sea en casa o sea de visitante. Va por el partido, intenta tener la pelota, intenta ser agresivo, la presión tras pérdida es muy buena de los jugadores, siempre se tratan de encontrar, siempre llegan con mucha gente al área. Entonces, a ver, decimos de Chivas ahora, no, pero es que Chivas es como una obligación, y yo te digo por los equipos grandes, cuando juegas contra estos equipos que son de menos jerarquía en el fútbol mexicano, es como una obligación ganarles, y Chivas ha hecho su tarea de ganarles a estos equipos, y cuando pierdes dices, ya no les ganas ni a estos, ¿no? Entonces yo creo que ¿Pero de qué sirve todas estas victorias, Paco? debe de ganar. ¿Cómo que de qué sirve? Sí, ¿de qué sirve? General. Te van a dar, muy bien, te van a dar la Copa de Líder General, bueno. Te van a dar la Copa de los 17 partidos ganados. Pero lo dijo Milito, esas cosas. No escuchaste lo que dijo Milito. Sí, no significa nada, no significa nada. Ahí está mi respuesta, y eso es lo que te estoy diciendo. Hoy te puedo asegurar que Guadalajara no va a ser campeón. Le van a quitar a los seleccionados y se acabó la posibilidad. Se acabó. Es que Jerry, de verdad, perdón, Jerry. Bueno, a Jerry también, porque también me dice lo mismo. No le hagas caso a Jerry, no le hagas caso a Jerry. Saludos a nuestro productor, Gerardo Higareda. ¿Te acuerdas cuando América decía, América va de líder general, no nos hacen nadie, ni nos hacen cosquillas, sí, estamos ahí, y no pasaba luego nada? ¿Y fue campeón? Tú solito ahorita te estás metiendo en un hoyo terrible porque fue campeón. La temporada pasada ¿No te acuerdas las temporadas de Solari, Eddie? No, pues estamos hablando de lo de ahorita. Él me está diciendo que yo decía ahorita. Solari decía, hoy día, hace frío en la cima. Hace frío en la cima con Solari, mira. Pero yo con Solari no estaba aquí con ustedes, compañeros, y Paco está diciendo que yo decía eso en estos torneos. Tienes memoria selectiva. Paco está diciendo de estos torneos. Memoria selectiva. Paco me está diciendo de estos torneos. Sí, y lo demostró, fue campeón. Espérate que va a despertar. Fue campeón. Sigue letargado. No lo han despertado. Ahí está. El último año échale una llamadita. Entonces, lo importante es que el último año Paco, más allá del América o no, ¿le puedo preguntar algo a Eddie, compañeros? Lo que importa es el campeonato. A ver. Por eso, ¿Qué te duele más? ¿Que América no ande bien o que Chivas ande tan bien? A mí no me preocupa Chivas. A mí me da igual Chivas en ese sentido. No me interesa si le va bien o le va mal. Tu lenguaje corporal me dice otra cosa, mi querido. Yo estoy diciendo es que es increíble. Desde adentro el que las Chivas Príncipe. No. Lo que me parece increíble. Tus palabras me pueden engañar, pero tus gesticulaciones no, mi querido. Claro, no. Y mis gesticulaciones te lo están diciendo. Lo que me duele es lo de todos ustedes, que apapachen a un equipo, que digan que, qué bueno, está jugando bien, qué bueno, tiene 4 partidos. Denle el quinto partido ganado. No, que sea campeón. Qué mal, que sea campeón. Guadalajara sea el superlíder de la tabla. En la misma plática de Milito. Esto no significa nada. El Guadalajara, nada. Sí te voy a decir una cosa, porque estás menospreciando a los rivales a los que he enfrentado. Guadalajara no tiene culpa de que se le haya acomodado el calendario al principio. Pero no significa nada. Lo dice Milito, es una realidad. Estamos analizando. A mí dame esos 15 puntos. A mí dámelos. Simplemente es un análisis de decir que Chivas está jugando bien. Sí, y no estamos diciendo nada. Está jugando bien. Está jugando muy bien. Es el líder general y se acabó. Estamos describiendo una realidad. Y no va a ser campeón. Estamos describiendo una realidad. Ese es el futuro, que también decías que el año pasado que el América iba a ser campeón y no pasó absolutamente nada. Entonces, no podemos, la realidad es esta. En el aquí y en el ahora, para dejar las cosas en claro, Guadalajara tiene solamente 3 derrotas en los últimos 16 partidos. En el aquí y en el ahora, Guadalajara es líder general con paso perfecto, 4 jornadas, 4 victorias y un equipo consistente. Lo que venga, no sabemos. Lo que venga,
hablando del título, no sabemos. Pero en este momento el que mejor juega y está dando resultados. El rebaño sagrado está desatando una revolución silenciosa que tiene a toda la Liga MX con los pelos de punta. Porque en cuanto Chivas arrasa con todo lo que se le pone enfrente y acumula 4 victorias consecutivas que lo colocan como líder absoluto e invicto del Clausura 2026. En los pasillos de Verde Valle se están cocinando decisiones que mezclan genialidad táctica con mano de hierro administrativa, todo orquestado por un Gabriel Milito que llegó para cambiar las reglas del juego y que no está dispuesto a permitir ni el más mínimo descuido que pueda arruinar el proyecto que tiene entre manos. Y es que lo que está pasando en Guadalajara va mucho más allá de los resultados deportivos que semana tras semana están dejando a rivales tirados en la lona, porque detrás de ese fútbol vistoso que tiene a la afición rojiblanca soñando con el título, hay un entrenador argentino que está implementando métodos casi militares de confidencialidad, que está limpiando el vestidor sin piedad para quedarse únicamente con quienes compran su filosofía al 100% y que está mandando mensajes claros a jugadores millonarios que creían tener el puesto asegurado de por vida, pero que ahora están viendo cómo sus carreras se congelan en el banquillo o directamente en la tribuna sin ninguna compasión. Pero la historia no termina ahí, porque mientras el equipo brilla en la cancha con goleadas contundentes como el 3-0 ante Atlético San Luis, que dejó boquiabiertos a propios y extraños, la directiva rojiblanca sigue batallando contra reloj para resolver el problema administrativo más grande que tiene en este momento, que es encontrarle salida a jugadores que cobran fortunas pero que no entran en los planes del técnico y que se niegan a irse porque están cómodos cobrando sus sueldos millonarios, sin dar un palo al agua, generando una sangría económica brutal que podría comprometer las finanzas del club si no se resuelve antes de que cierre el mercado de pases en apenas 7 días. Y por si todo esto fuera poco, están saliendo a la luz detalles fascinantes sobre fichajes que parecían obra de la directiva, pero que en realidad fueron producto del trabajo hormiga de gente que nadie conoce, pero que está cambiando la cara del Guadalajara con movimientos inteligentes que están dejando en ridículo a todos los equipos que despreciaron, talentos que ahora brillan con luz propia en la perla de Occidente. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre las decisiones drásticas y casi paranoicas que está implementando Gabriel Milito en Verde Valle y que tienen al staff de comunicación del club prácticamente con las manos atadas, porque resulta que el entrenador argentino prohibió de forma tajante que se tomen fotografías o videos de los entrenamientos cuando el equipo trabaja en la cancha, y esa orden no solamente aplica para la prensa externa, sino que también incluye al propio personal de Chivas Televisión, a los encargados de redes sociales del club y a cualquier persona que se le ocurra sacar el celular para capturar algo de lo que está sucediendo en las sesiones de práctica. José María Garrido fue quien destapó este detalle que revela hasta qué punto Milito es celoso y cuidadoso con cada aspecto de su trabajo. Porque el argentino entiende perfectamente que en el fútbol moderno cualquier video filtrado puede terminar en manos de los rivales que analizan hasta el más mínimo detalle buscando encontrar patrones tácticos o debilidades que puedan explotar durante los 90 minutos. Y por eso prefiere trabajar en la más absoluta confidencialidad, aunque eso signifique tener incómodo al departamento de comunicación, que obviamente necesita contenido para alimentar las redes sociales y mantener enganchada a una afición que cada vez consume más material audiovisual de su equipo. Esta medida puede sonar exagerada o hasta ridícula para algunos, pero la realidad es que forma parte de una filosofía de trabajo mucho más amplia que Milito trajo consigo cuando asumió el cargo. Porque el argentino no solamente está siendo obsesivo con el tema de la confidencialidad táctica, sino que también limpió el vestidor sin piedad para quedarse únicamente con futbolistas que realmente compren su idea y que estén dispuestos a dejarse la piel en cada entrenamiento y en cada partido, mandando a la banca o directamente borrando de la lista a jugadores que en otros tiempos eran intocables, pero que ahora están descubriendo que aquí o te adaptas a las nuevas reglas o simplemente no juegas sin importar tu nombre o tu salario. Y lo más interesante de todo esto es que los resultados le están dando la razón
de manera contundente, porque Chivas no solamente está ganando, sino que está ganando bien, con un fútbol vistoso que tiene personalidad, que presiona alto, que genera ocasiones claras de gol y que sobre todo tiene una solidez defensiva que no se veía desde hace mucho tiempo en el rebaño. Yo creo que aunque las medidas de Milito puedan parecer extremas o incluso autoritarias, la verdad es que están funcionando a la perfección y que el técnico argentino entendió algo fundamental que muchos entrenadores no terminan de captar, y es que para construir un equipo ganador no basta con tener buenos jugadores, sino que necesitas crear una cultura de trabajo donde cada detalle importa, donde no hay espacio para las distracciones ni para los egos desmedidos, y donde todos, sin excepción, tienen que estar dispuestos a sacrificarse por el colectivo, aunque eso signifique perder comodidades o privilegios que antes daban por sentado. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que realmente tiene a toda la Liga MX hablando, que es el arranque brutal que está teniendo Chivas en este clausura 2026 con 4 victorias consecutivas que lo mantienen como líder absoluto e invicto del torneo, dejando en el camino a equipos como Pachuca, FC Juárez, Querétaro y más recientemente Atlético San Luis, que cayó goleado 3-0 en un partido donde el rebaño demostró que tiene argumentos de sobra para pelear el título de principio a fin. Los goles ante los potosinos llegaron por la vía de Daniel Aguirre. Richard Ledesma con un golazo espectacular tras un taquito del Piojo Alvarado que se volvió viral en todas las redes sociales. Y Armando González, que sigue demostrando que no fue casualidad su título de goleo del torneo pasado y que está dispuesto a repetir la dosis en este semestre. Lo más impresionante de este arranque no son únicamente los 12 puntos que suma el Guadalajara en 4 jornadas, sino la forma en la que está consiguiendo esos resultados. Porque estamos hablando de un equipo que no solamente gana, sino que gusta, que genera juego, que tiene personalidad para presionar cuando es necesario, que sabe manejar los tiempos del partido con inteligencia y que sobre todo tiene una competencia interna tan sana que nadie se puede relajar, porque cualquier descuido significa perder el puesto a manos de un compañero que está presionando desde la banca. Y esto último es fundamental para entender el éxito que está teniendo Milito, porque logró crear un ambiente donde todos los jugadores arrancan parejos sin importar su nombre o su historia en el club, donde el que mejor entrena es el que juega y donde nadie tiene garantizado absolutamente nada si no demuestra semana tras semana que merece estar en el 11 titular. Fernando González es el ejemplo perfecto de esta nueva dinámica, porque el oso era titular indiscutible, hasta que una lesión lo sacó del equipo y cuando se recuperó descubrió que Brian Gutiérrez había tomado su lugar con un nivel tan alto que simplemente no había forma de regresarlo a la banca, y lejos de ponerse a llorar o de generar conflictos en el vestidor, el mediocampista aceptó su nuevo rol con humildad y está esperando su oportunidad, trabajando duro en cada entrenamiento. Pero aquí viene lo verdaderamente peligroso para el resto de la Liga MX, y es que este Chivas todavía no ha enfrentado a los grandes del torneo, porque en las próximas semanas tendrá que medirse ante América, Cruz Azul, Atlas y Toluca en una seguidilla de partidos que definirá si realmente estamos ante un equipo candidato serio al título o si simplemente se trata de un buen arranque contra rivales accesibles que no representan el verdadero examen de fuego. Paco Gabriel de Anda, exdirectivo del Guadalajara, se rindió ante este equipo y confirmó lo que nadie en la liga quiere aceptar cuando declaró en fútbol. Picante que Chivas va por todo, más allá de que en la liguilla quizás no cuente con todos por convocatorias a la selección, mandando un mensaje claro de que estamos ante un plantel con profundidad suficiente para sostener el nivel incluso cuando pierda jugadores por compromisos con el Tri. Ricardo Peláez y Roberto Gómez Junco coincidieron en la misma mesa que se trata de un equipo con muchas alternativas, algo que quedó demostrado cuando Milito hizo rotaciones ante San Luis y el rendimiento no bajó ni un milímetro. Pensando bien, este inicio es exactamente lo que necesitaba la afición rojiblanca, después de tantos años de decepciones y de promesas incumplidas, porque finalmente tienen un equipo que no solamente habla bonito, sino que respalda las palabras con hechos concretos sobre la cancha. Y eso genera una ilusión legítima que no se veía en Verde Valle desde hace mucho tiempo.
hablando precisamente de las claves que explican este éxito arrollador. Es fundamental escuchar lo que dicen los propios protagonistas del vestidor, porque ellos, mejor que nadie, saben qué está pasando internamente para que este equipo funcione como una maquinaria perfectamente aceitada. Fernando González, quien como ya mencionamos perdió su lugar en el 11 titular, pero sigue siendo pieza importante del plantel. Reveló en zona mixta después del partido ante San Luis cuál considera que es el secreto de este gran momento, cuando declaró que la unión, creo que sigo con eso, la competencia interna, todos arrancamos parejos, todos vamos, y creo que nos ha ayudado. Esas palabras resumen a la perfección la filosofía que Milito implementó desde su llegada, porque logró crear un ambiente donde el vestuario está unido hacia un objetivo común, pero al mismo tiempo existe una competencia sana que obliga a todos a estar al máximo nivel si quieren ganarse un lugar en el 11 inicial. El Oso también mandó un mensaje claro sobre las ambiciones del equipo cuando agregó que vamos por todo, queremos todo, creo que siempre lo digo, tenemos que tener a Chivas en lo más alto por lo que representa Lukis, pero como bien lo decíamos, con humildad hay que seguir trabajando y seguir partido a partido, demostrando que hay conciencia de la responsabilidad que implica vestir la rojiblanca, pero también de que no se puede caer en el triunfalismo cuando apenas van 4 jornadas disputadas. Por su parte, Brian Gutiérrez fue todavía más directo cuando le preguntaron qué sueño quiere cumplir con el Guadalajara, y respondió sin dudar que su objetivo es salir campeón con Chivas. Una declaración que suena a compromiso real y no a frase vacía de esas que dicen todos los jugadores cuando llegan a un equipo nuevo. Raúl Rangel también dejó un mensaje de 7 palabras que emocionó a la afición, aunque los reportes no especifican exactamente cuál fue. Pero lo importante es que hasta el portero, que normalmente es de perfil bajo, está contagiado de esta energía positiva que respira el plantel completo. Lo interesante de todas estas declaraciones es que coinciden en puntos clave como la humildad, el trabajo diario, la competencia interna y la unión del grupo. Conceptos que suenan simples, pero que son extraordinariamente difíciles de implementar. En un vestidor profesional donde normalmente los egos y los intereses personales terminan destruyendo cualquier intento de construir algo sólido. Yo creo que Milito logró algo que muy pocos entrenadores consiguen, que es hacer que jugadores con nombre y trayectoria acepten perder su lugar sin generar conflicto, que compañeros compitan por el puesto, pero mantengan una relación sana fuera de la cancha, y que todo el plantel realmente crea en un proyecto común, sin importar si juegan 90 minutos o si están en la banca esperando su oportunidad. Y ese es el tipo de cultura que construye campeonatos, porque los títulos no se ganan únicamente con los 11 que salen al campo, sino con un grupo completo que está dispuesto a sacrificarse por el bien colectivo. Ya que hablamos sobre el éxito deportivo y las claves del buen momento, ahora tenemos que hablar sobre una de las sorpresas más gratas de este inicio de torneo, y es el nivel estratosférico que está mostrando Richard Ledesma. Pero lo más interesante de todo es que salió a la luz quién fue el verdadero responsable de traer al mediocampista al rebaño, y resulta que no fueron ni Javier Mier ni Alejandro Manso directamente como muchos pensaban, sino que la operación fue obra de un personaje que trabaja en las sombras y que se llama Luis Piñón. El periodista César Huerta reveló este dato en su canal de YouTube cuando explicó que cuando la gente de Chivas me habla de la contratación, especialmente la de Richie Ledesma, o sea, en todas interviene, pero la de Richie especialmente me lo dijo Javier Mier, esa es toda de Luis Piñón, dejando claro que aunque Mier y Manso obviamente participan en todas las contrataciones, en este caso específico, el trabajo de detección, contacto y convencimiento del jugador fue realizado íntegramente por Piñón, que forma parte del área de inteligencia deportiva y captación de talento del club. Y no estamos hablando de un trabajo simple de llamar por teléfono y ofrecer un contrato, sino de un proceso largo y complejo donde Piñón tenía detectado a Ledesma desde hace tiempo, lo contactó personalmente, estuvo siempre llamándole, estuvo siempre presente, lo convenció de dejar Europa para venir a México. Y además logró que llegara a coste cero porque el jugador estaba como agente libre. Después de terminar su contrato con el PSV Eindhoven, eso es lo que se llama
un fichaje redondo desde cualquier punto de vista, porque trajiste a un futbolista con experiencia en Europa, con doble nacionalidad que te permite jugar con la selección mexicana, con una calidad técnica evidente que está demostrando partido tras partido, y encima no tuviste que pagar ni un solo peso por su carta, porque llegó como agente libre. El golazo que marcó ante Atlético San Luis después de un taquito espectacular del Piojo Alvarado es apenas una muestra de lo que este jugador puede aportar al equipo, porque tiene técnica, visión de juego, capacidad de llegar al área rival y sobre todo tiene esa mentalidad ganadora que se forja cuando pasas años compitiendo en ligas europeas de primer nivel. Pero más allá del caso específico de Ledesma, lo que este fichaje revela es que Chivas está trabajando de manera profesional en el tema de captación de talento con gente especializada que se dedica full time a detectar jugadores que puedan encajar en el proyecto deportivo del club, y ese es el tipo de estructura que necesitas si quieres competir de verdad y no simplemente ir al mercado a comprar lo que está de moda o lo que te ofrecen los representantes. Luis Piñón no es un nombre conocido para el aficionado común porque trabaja en las sombras haciendo labores de inteligencia deportiva, pero su currículum incluye 5 años como analista en la selección mexicana y ahora está demostrando en Chivas que tiene el ojo para detectar talento y la capacidad de convencer a jugadores de que apuesten por un proyecto, aunque eso signifique dejar Europa para venir a México. Pensando bien, fichajes como el de Ledesma son los que marcan la diferencia entre una directiva que trabaja con criterio profesional y una que simplemente reacciona a lo que pide la afición en redes sociales, porque aquí no hubo morbo mediático ni presión de los fans para atraer al jugador. Fue simplemente trabajo hormiga de detección y convencimiento que ahora está dando frutos extraordinarios sobre la cancha. Cambiando de tema, pero manteniéndonos dentro del universo rojiblanco, es momento de hablar sobre el problema administrativo más grande que tiene Chivas en este momento, y que es la imposibilidad de encontrarle salida a jugadores que no entran en los planes de Gabriel Milito, pero que están cobrando salarios millonarios que representan una sangría económica brutal para las arcas del club. Quedan solamente 7 días para que cierre el mercado de pases y la directiva está trabajando contrarreloj para resolver la situación de Eric Gutiérrez y Alan Pulido, 2 futbolistas que juntos representan cerca de $3 millones anuales en salarios, pero que no van a jugar ni un solo minuto en este torneo, porque el técnico argentino los tiene completamente borrados de sus planes. La situación con cada uno de ellos es diferente, pero igualmente complicada, porque Guti estuvo cerca de salir a préstamo al Pachuca, pero el propio jugador tumbó la negociación, aunque diversos reportes señalan que su rechazo tendría una explicación lógica, que es que su esposa está por tener a su tercer hijo y no quiere estar mudándose de ciudad en un momento tan importante para su familia. Y además porque el mercado de la MLS se extiende hasta marzo, lo que le da más tiempo para analizar opciones en Estados Unidos que le podrían interesar más que regresar a un Pachuca que está en plena reconstrucción. Pero el caso de Alan Pulido es mucho más grave y conflictivo, porque el delantero simplemente no quiere dar el brazo a torcer y se niega a aceptar su salida del club, a pesar de que sabe perfectamente que no va a jugar. Y ante esta actitud, los altos mandos del Guadalajara tienen pensado congelarlo completamente para que se quiera ir por su propia voluntad sin que el club tenga que pagar indemnización o facilitar su salida a otro equipo. Esta estrategia de congelamiento es brutal pero efectiva, porque básicamente le están diciendo a Pulido que se puede quedar cobrando su salario si quiere, pero ¿qué va a pasar el resto del torneo entrenando solo o con las fuerzas básicas sin ninguna posibilidad de jugar ni siquiera un minuto de basura? Apostando a que el futbolista eventualmente se canse de esta situación y acepte negociar su salida en mejores términos para el club. El periodista Jesús Bernal reveló que Amaury Vergara está decepcionado y muy sacado de onda con el comportamiento de Pulido, porque esperaban un poco más de voluntad del jugador para cambiar de aires, considerando que ya no entra en planes y que lo mejor para todos sería que busque oportunidades en otro lado donde pueda tener minutos y recuperar ritmo de juego. Pero hay un detalle que complica todavía más toda esta situación, y es que el representante de Alan Pulido es el mismo que el de Ángel Sepúlveda. Elo Italiano
Monfredi Caleca, y en la directiva de Chivas existe una decepción enorme hacia este agente, porque por un lado les trajo al cuate que está funcionando bien en el equipo, pero por otro lado no ha movido ni un dedo para ayudar a resolver el problema con Puligal, que es su cliente también. Caleca tiene una presencia importante dentro del Guadalajara porque además de Sepúlveda y Pulido, también representa a Diego Campillo, Ángel Chávez y Sebastián Liceaga. Y en el pasado tuvo bajo su representación a jugadores como Kate Cowell, Fernando Beltrán, Alan Cervantes y Rodolfo Pizarro, lo que demuestra que tiene relaciones fuertes con la directiva, pero que ahora esas relaciones están tensas por su incapacidad o falta de voluntad para solucionar el entuerto con Alan Pulido. Yo creo que esta situación refleja uno de los problemas más grandes del fútbol moderno, que es cuando los jugadores se acomodan en un club, cobrando salarios altos sin importarles si juegan o no. Porque para ellos lo importante es mantener el contrato vigente, aunque eso signifique pasar meses o incluso años sin ver minutos de acción. Y clubes como Chivas, que no tienen recursos ilimitados, terminan ahogados económicamente, pagando fortunas a futbolistas que no aportan absolutamente nada al proyecto deportivo, y eso es dinero que podrías estar invirtiendo en refuerzos que realmente necesitas o en mejorar las instalaciones de las fuerzas básicas. Pero en lugar de eso lo estás tirando a la basura en salarios de jugadores que están de vacaciones permanentes. En ese sentido, de jugadores que están fuera de planes, pero que no se quieren ir. También tenemos que mencionar que además de Pulido y Gutiérrez hay otros nombres en esa lista como Alan Mozo, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García. Futbolistas que tampoco están siendo considerados por Milito, pero que siguen en la nómina del club generando gastos innecesarios. Y lo más preocupante es que si no logran mover a ninguno de ellos antes del 9 de febrero, que es cuando cierra el registro, van a tener que absorber esos salarios durante todo el semestre sin ninguna posibilidad de recuperar. Aunque sea una parte de la inversión mediante préstamos o ventas, esta situación podría complicarse todavía más de cara a la apertura 2026. Porque, según reveló Jesús Bernal, existe la posibilidad de que Fidel Barajas regrese de su préstamo en el Atlético San Luis si los potosinos deciden no ejercer la opción de compra que tienen sobre el jugador. Y el problema es que Barajas tampoco tendría cabida en el esquema de Milito porque el argentino no juega con extremos y la posición del jugador simplemente no existe en su sistema táctico. Imagínate el panorama si llega julio y tienes que sumarle a Barajas a la lista de jugadores sin equipo. Eso sería un desastre administrativo de proporciones épicas que solo confirmaría que la directiva anterior cometió errores garrafales en el mercado de fichajes cuando desembolsó cerca de $4 millones para traer al extremo que nunca terminó de explotar y que ahora vale prácticamente nada en el mercado. Mientras todo este drama administrativo se desarrolla en las oficinas de Verde Valle, Gabriel Milito sigue enfocado únicamente en lo deportivo porque entiende que su responsabilidad es ganar partidos y títulos, y que los problemas de jugadores que no quieren irse o de contratos que están ahogando al club financieramente son temas que tienen que resolver los directivos mientras él se concentra en exprimir al máximo el talento de los futbolistas que sí quieren estar en su proyecto y que están dispuestos a dejarse la vida en cada entrenamiento y en cada partido para devolver a Chivas al lugar que le corresponde en el fútbol mexicano.